Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y hoy continuamos con la lluvia de live sobre herramientas terapéuticas o de transformación personal. Recuerden todos los martes y jueves a la 1 de la tarde, hora Centroamérica. En algunas ocasiones tenemos invitadas, en otras ocasiones estoy yo sola, pero sí lo importante es de que ustedes conozcan todas estas herramientas que sirven para transformarte de manera personal y tener una mejor calidad de vida. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo live. Soy Marisol Selva, soy de Nicaragua, soy coach, terapeuta floral y también trabajo en la parte clínica, pero también trabajo con talleres experienciales. Así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a tener una invitada maravillosa hoy, una mujer amorosísima, una mujer con un conocimiento increíble, y ella viene a compartir con nosotros desde Colombia. Araceli Zapata. Araceli Zapata es terapeuta transpersonal y hoy nos va a hablar sobre cómo la historia de tu árbol genealógico influye en tu vida. Entonces vamos a esperar que Araceli se conecte, ¿verdad? Bueno, voy a ver si se nos unió. Aquí está. Y le voy a pedir que me dé, a ver. Araceli, si me podés enviar la solicitud para unirte, por favor. Ya la veo que ya se nos unió. Bienvenida. Y bueno, como les decía, vamos a seguir, ¿verdad? Los martes y los jueves. Ya para el martes próximo tenemos otra invitada muy especial, psicóloga María Félix, viendo otro tema también de estas herramientas poderosísimas de transformación personal. Dándola a que se nos una para hablar de este tema tan interesante. Si tienen preguntas, no se queden con las dudas. Si tienen comentarios, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Araceli? Hola Marisol, qué alegría, Bienvenida, bienvenida. tan linda, muchísimas gracias a ti y a esa comunidad tan hermosa y todas las personas que después van a ver este video. Muchísimas gracias, me siento muy honrada de estar acá. ¿Cómo Gracias a estás ti. tú? Muy bien, gracias a Dios, sí. Pues Qué aquí bueno, me alegro mucho. con la expectativa, ¿verdad? De hablar de este tema tan interesante, porque ¿por qué nace esta iniciativa en mí, Araceli? De compartir, ¿verdad? Con esta comunidad y con las personas que nos ven, ¿de qué se tratan este tipo de herramientas terapéuticas o herramientas de transformación personal? Porque muchas veces eh, vos podés hablar, ¿verdad? De tu cuenta, yo puedo hablar, ofrecemos eh, paquetes de terapia o sesiones de coaching, sesiones terapéuticas, pero hablamos desde nuestro conocimiento y creemos o podemos tener la creencia, ¿verdad? De que la persona sabe de qué estamos hablando. Y tal vez la persona ha escuchado árbol genealógico, sí, dice, tiene una idea de que el árbol genealógico, sí, es quién era mi papá, mi abuelo, pero muy así, ¿verdad? Como de pasadita y damos por hecho de que esa persona sabe el impacto que eso puede tener y realmente no es tan así. Porque yo me percato cuando vienen las personas a mi consulta o lo hacemos en línea, o otras personas que me escuchan hablar y me dicen, pero ¿eso qué es? O sea, yo nunca había escuchado, y realmente porque hay personas que se dedican a otras cosas y no están en este mundo, ¿verdad? Como nosotros. Entonces me pareció importante que demos a conocer realmente de qué se trata y que la persona que puede identificar que necesita trabajar esta parte porque hay algo que pasa en su vida que no lo comprende, pueda identificarlo y pueda tener acceso a esta herramienta. ¿Qué te parece la idea? Eh, Marisol, me parece hermosa porque además de que estamos entregando la información a otras personas, pues estamos juntando el mundo.
sí. cuando estamos aquí dos países, dos costumbres y que podemos unirnos y hablar de temas similares. A mí me parece que esto es súper maravilloso y de verdad que me encanta tu iniciativa y sabes que yo voy a hacer lo mismo por el lado mío. Muchísimas Qué gracias, bueno, tan sí, linda. ajá. Y sabes que hay otra cosa que sucede con el tema del árbol y es que hay muchas personas que dicen que ya lo hicieron. Mm, Entonces, cuando tú le preguntas, ya lo hice, sí, sí, yo conseguí todos los nombres de las personas del árbol. Y yo, ¿y qué? Yo nada, ese era el árbol. Y no, ese ajá, apenas es una pequeña parte de lo que es toda esa herramienta, porque es una herramienta demasiado bella, porque no es solamente, yo tengo los nombres de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis papás, de mis hermanos, quizás de mis hijos y de otras generaciones que están naciendo, sino que además hay otra información como son las ujú, fechas de nacimiento, las fechas en que fueron concebidas las personas, las fechas de fallecimiento. Entonces, todo eso sí forma parte del árbol. ¿Y cuando tienes el árbol? Cuando tienes toda esa información y además de eso sabe qué significa esa información, ¿cierto? Porque hacerla y ajá. guardarla es una cosa y lo otro es que tú leas qué te está diciendo tu árbol con esa información. Te voy a ir interrumpiendo con preguntas Dale, y te por voy a hablar favor. de mi experiencia. En una formación, igual nos hicieron hacer el árbol. Y algo que me llamaba la atención, que me imagino que sucede, vos nos dirás, es que muchas veces no tenemos información. O sea, llega un punto en que encontrás como un tope, una pared, y dicen, no, yo no me acuerdo, te dice, por ejemplo, mi mamá, yo no me acuerdo de mi bisabuelo, de mi abuela, no me acuerdo, no sé cuándo murió, no sé de qué murió, no sé cuándo nació. Este, o sea, hay información que realmente se pierde porque realmente no tenemos la costumbre, ¿verdad? De preguntar. Y entonces Mm, quedan como vacíos. Y me imagino que eso tiene un significado también. Entonces, yo quisiera eh, preguntarte dos cosas. Uno, sí, dale, ¿qué dale. es exactamente el árbol genealógico? ¿Y qué Sí, pasa cuando no logras completar toda esa información que te puede dar de retorno información valiosa para tu vida, obviamente? sí, mira, el árbol genealógico es una herramienta, como lo dijimos, que nos permite conocer los principales acontecimientos de nuestra vida y de nuestros ancestros. Ujú. Por qué digo de nuestra vida? Porque esa información ellos no la entregan a nosotros, o sea, nosotros en este momento somos la suma de todos esos ancestros. Entonces tenemos esa información. ¿Por qué? Porque desde que tú estás siendo concebida, ya tu abuela, ya viene el óvulo de tu hija. Entonces, ¿qué significa? Tu hija está recibiendo tu información y la de tu abuela. Pero adicional, pues tu abuela recibió la información de tu bisabuela y nos vamos devolviendo. Entonces, toda esa Mm, información la tienes. ¿Y qué significa que no tengas la información? Como te acabo de decir, la información está. Puede que tú no sepas la fecha en que falleció, la fecha en que fue concebida, la fecha de nacimiento, no importa. Sin embargo, nosotros desde el tema de bioreprogramación, tú puedes llegar, te puedes conectar con tu ser o conectar con tus ancestros y conocer esa información. ¿Por qué? Porque ya vienen tus células, o sea, esa información ya es mm, tuya. Y cuando hay temas que son muy relevantes en la vida, con mayor razón tú lo tienes. O sea, hay una cosa que yo definitivamente aprendí y es que la información que tienes es la que necesitas, porque el mm, inconsciente es perfecto.
Si solo tienes 2 fechas o 3 fechas, quizás esa es la información que tú necesitas para conocer lo que tienes que conocer. Que si la tienes toda es mejor y es maravilloso porque vas a encontrar información, es cierto. Sin embargo, el inconsciente no deja de no manifestarse y te da exactamente lo que tú necesitas. Entonces es un proceso súper bonito donde tú, así no sepas de tus abuelos, de tus bisabuelos, aparentemente no lo sabes, pero inconscientemente tienes toda la información. O sea que es un proceso muy bonito. Me encanta eso que estás diciendo porque realmente todo es perfecto, ¿verdad? Eh, Sí. Fíjate que me pasó algo a mí con mi papá, que estábamos, yo estoy viendo una pizarra donde él escribió, eso fue hace, ¿verdad? Como un mes más o menos, y le digo, yo, papá, mi letra se parece a la suya. Y me dice, no, me dice, tu letra es igualita a la de mi papá. Pero te estoy diciendo que mi papá tenía 86 años y que nunca habíamos hablado de eso. Y yo, mi letra es igual a la de mi abuelo. Eso debe tener un significado. Que no sé, pues, pero a mí me llamó la atención porque yo, ve qué interesante. Y ahí te quiero preguntar con esta anécdota que te estoy contando, ¿qué se repite en el árbol genealógico? ¿Qué se puede repetir? Sí, qué linda. Mira, cuando tú te pareces, bueno, ahorita más adelante te respondo eso que tú dijiste. ¿Qué se repite en el árbol? Se repite los acontecimientos que fueron muy difíciles, ¿sí? Que marcan la vida de una persona. Por ejemplo, una mamá que se muere cuando da luz. Mm, Eso es muy doloroso para toda la familia. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se puede evidenciar? Se puede evidenciar porque después las hijas o las nietas no quieran tener hijos, porque queda en el inconsciente ese dolor, que si tiene un hijo, se puede morir la persona. correcto. Entonces, esos actos que son muy traumáticos se repiten. También si hubo un tema de herencias, un robo, asesinatos o lo que sea por herencia se empieza a repetir. También se hubo suicidios, que también, o sea, se repiten todos los temas que son muy traumáticos para una familia. También tú te puedes dar cuenta que se está repitiendo por enfermedades que son muy comunes. No sé si te ha tocado, estoy segura que a todos nos ha tocado, que dice, no, no, es que todos en la casa hemos tenido cierta enfermedad, o a todos nos duele la cabeza, o toda mi familia ha sufrido el corazón. Sí, Entonces, sí. todos esos son temas que se van repitiendo, se repiten los suicidios, se repiten muy común los abusos sexuales, y es muy común que se repitan en otras generaciones y en los mismos tiempos, o sea, en las mismas edades, es a los 14, a los 9, a la edad que sea, siempre se repiten otras generaciones. Mm, Entonces, además de eso, tú sabes si estás repitiendo por las profesiones. ¿Por ajá, qué? Porque es muy común que, no, es que todos en la casa somos maestros, o ajá. todos en la casa somos abogados, o todos en la casa somos médicos, por decir algo. Entonces, todas esas son las cosas que se van repitiendo de generación en generación. Es como si nosotros estuviéramos siendo leales a esos temas. ¿Sí? Entonces, Ya. todo se va repitiendo, Y sí. ahorita me diste una idea de cómo una persona puede saber que está repitiendo, pero más concretamente, cómo una persona podría saber que está repitiendo temas de su árbol genealógico. Yo, fíjate que con eso que dijiste, ¿verdad? Mi hermano mayor murió en un accidente a los 34 años. Estaba bien joven. Ajá, Y a mí me daba sí. temor llegar a los 34. Ajá. Y claro, pero a ti te daba temor desde el consciente o era solo algo que te llegaba o qué pasaba, ¿por qué sentías ese temor? Sentía que esa edad tenía un significado y que me podía pasar algo. Ajá, Y también sí, me pasó cuando ese, mi hijo los cumplió.
Era Ajá, como un temor sí, de que, bueno, a esa edad pasó esto y entonces nos puede pasar también igual. Pero claro, era algo, pues no, sí, realmente no era, era consciente, pero a la vez también era como una sensación, ¿verdad? Como un temor, como una emoción ajá, sí. ahí, sí. Mira, uno de los temas bonitos del árbol es que cuando tú lo haces consciente, inmediatamente haces el cambio. El Mm, solo hecho de que hayas pensado, bueno, mi hermano se murió, pero ¿será que voy a seguir repitiendo o tengo ujú. ese temor? Eso solamente hace que tú ya lo tengas en conciencia y cuando lo tienes en conciencia ya no se sigue repitiendo, ¿sí? Sí. Y hay Oh, otros eventos que sí se repiten. ¿Por qué? Porque no estamos en conciencia. Por ejemplo, el primo, yo tenía un tío que yo no conocí, era el cuarto de la familia y él era muy joven y se fue para un pueblo. En ese pueblo lo perseguía una mujer que era la pareja de un guerrillero en ese momento. ujú. El guerrillero se dio cuenta y fue y lo mató de un machetazo. O sea, eso fue demasiado traumático y eso no lo contaban en la familia. Cuando yo empecé a estudiar mi árbol, me di cuenta que había otro primo que se había desaparecido en situaciones similares, que hubo otro que también lo mataron por una mujer y mi hermano en este momento se fue para ese pueblo y lleva 38 años en ese pueblo y por más Mm, él quiere salir y no logra salir, siempre pasa algo y no logra salir. Entonces, cuando entendimos, cuando ya hice todo el estudio y entendimos de dónde venía eso, ujú. entonces ya lo hicimos consciente y yo ya lo trabajé con él para que no se siga repitiendo, ¿sí? Porque lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que está pasando, que es muy, muy importante. Y Correcto. ya después haces el proceso de darte el permiso de no seguir repitiendo esas situaciones. Excelente. Bueno, quiero hacer el comentario ahora que si tienen preguntas, las personas que nos están acompañando, con gusto las podemos responder, si tienen dudas. Y aquí te quiero preguntar, ¿cómo sabría una persona que todavía no es consciente, verdad? Porque obviamente a veces no sabemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan. ¿Cómo sabría Ajá. una persona qué diferentes tipos de situaciones se pueden dar de que la persona diga, es que por esto puede ser que por mi árbol se esté repitiendo esta situación, pero que todavía no es consciente? ¿Cuáles serían diferentes escenarios en que la persona podría identificar que está repitiendo algo de su árbol genealógico? Sí, mira, hay algo muy especial suponiendo que es una persona que ni siquiera conoce del Ujú. tema. Lo que pasa es que empieza a repetir situaciones. Cada cierto tiempo repite situaciones. Por decir algo, trabaja en una empresa y cada 5 años se va del sitio, por decir algo. Ujú. O resulta que siempre los jefes que tienen cree esa persona que es que lo maltrata o posiblemente lo maltrata, o hay personas que reciben dinero e inmediatamente lo pierden o en, lo invierten y no saben cómo, cuando menos piensen no tiene dinero. Ujú. Hay personas que siempre atraen a los mismos tipos de pareja o unos que son maltratadores, o otros que son alcohólicos, o otros que sencillamente están en otro país, entonces ve a su pareja muy poco tiempo. Entonces, cuando uno empieza a ver esos temas que son repetitivos, esa es una manera de darse cuenta que hay que buscar en el árbol genealógico qué está Ah, sucediendo. y Sin ajá, embargo, ajá. adicional a eso, pues mira, tú puedes saber por el árbol, por eso es que es tan importante las fechas de nacimiento, las fechas en que fueron concebidas las personas, las fechas en que fallecieron las personas. Te das cuenta también que estás relacionado con ese árbol, con todos tus ancestros o con todo tu clan o con todas tus familias. También lo sabes por los nombres. Ujú. Cuando tú tienes un nombre o hay alguien, por ejemplo, que siempre repite el mismo nombre, por ejemplo, María.
las Marías en cada generación, o todas las hijas tienen María, o todos los hijos tienen José. Entonces ya de una vez los vincularon con esos ancestros, los abuelos, los bisabuelos. Entonces desde ahí ya, bueno, ya Eso, hay algo que yo tengo que ir a eso me llama investigar. mucho la atención. Por eso te interrumpo un poquito, porque ahí No, dale tranquila. culturalmente, no sé si pasa en Colombia, pero en Nicaragua sí pasa. Culturalmente, le vamos a poner el nombre del abuelo, le vamos a poner el nombre del bisabuelo, le vamos a poner el nombre del papá, y el papá, y el hijo, y el nieto se llaman igual. Entonces, número uno, número dos, número tres, le ponen, o el junior, pero al final es el mismo nombre. Incluso, por ejemplo, con a mi mamá no le gusta su nombre. Dice, y yo renegaba, dice mi mamá, de mi nombre, y dijo, oye, no le gusta, ya va a tener 80 años, y no le gusta su nombre. Sí, Y yo decía, ¿cómo es posible que me pusieron ese nombre tan feo? Y qué vergüenza, dice, porque yo chiquita decía eso, y era el nombre de mi abuela, porque era para hacerle honor a la abuela. ¿Ves? ajá, sí. ¿Qué pasa en estos ¿Cómo, casos? Porque cómo se fíjate, llama la abuela? ¿Cómo se llama la abuela? Felipa, Ah, ya, sí. sí, Es muy y, interesante ese y nombre. ahorita que estás diciendo eso, por ejemplo, si yo me pongo a pensar en mi familia, mi papá se llamaba Leonel, uno de mis hermanos lleva Leonel, mi nieto lleva Leonel, un sobrino mío, el hijo de mi hermano mayor, lleva, tres hijos llevan el Leonel, y mi nieto lleva el nombre del abuelo, del papá de mi hijo, y el nombre de mi papá, o sea, de los dos. Y hay otros ya bisnietos que llevan el Leonel, y entonces digo yo, o sea, ahorita me estás haciendo pensar, eso es lo que te quiero decir. Sí, mira que con ese tema, uno lo de Felipa y lo otro lo de Leonel, o sea, como vienen de generación en generación, es como si inconscientemente el colectivo familiar te dice, el abuelo o el bisabuelo nunca se va a olvidar. Y le Mm, dan el mandato al que sigue para que lo que el abuelo no terminó lo continúe el otro, ¿sí? Entonces, oh, ¿qué sucede eso? Que empiezan en lealtades. Entonces, ese niño, ese bisnieto, está en lealtad con su bisabuelo. ¿Qué tiene que ir a hacer? Ir a conocer ese bisabuelo y de lo que está viviendo hoy, suponiendo que ya sea ujú. adulto, ir hasta allá, hasta esa raíz, a entender qué es lo que hizo mi abuelo, que yo lo estoy repitiendo, y qué de eso que hizo mi abuelo, que con eso me quiero quedar y que no, y que quiero soltar, ¿sí? Porque eso es muy importante. Claro. A veces vamos por la vida repitiendo lo mismo y resulta que en cada empresa donde trabajas te encuentras con el mismo tipo de jefe. ¿Y qué puede ser? Puede ser que no es él, sino que desde tu bisabuelo Mm, viene el mensaje. Entonces, ¿qué está haciendo? Te está mostrando, hay algo que hay que trabajar. Ven y trabájalo, que yo te lo estoy mostrando. ¿Por qué siempre encuentras jefes de esa manera? ¿O por qué encuentras personas de cierta manera? ¿Sí? ujú. ¿O por qué tu pareja es de cierta manera? Pero es que ya tienes un mandato y ese mandato lo puedes tener desde tu nombre. Y lo que dijiste de tu abuela de Felipa es muy especial, y si tú lo sigues estudiando, posiblemente te vas a dar cuenta que esa Felipa de pronto era un Felipe, Mm, alguien que falleció un niño, le iban a poner Felipe, y como Felipe no logró nacer, entonces le pusieron Felipa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Felipa viene con toda esa carga de un ser que no nació, y todo el dolor de que nació fue una niña y no un niño, ¿sí? Entonces ahí oh, también hay una carga generacional que es muy, muy interesante como poderla detectar y trabajarla. definitivamente. ¿Cómo lo viste? Yo creo, o sea, con lo que me estás diciendo, definitivamente que todos debemos de trabajar el árbol genealógico. Todos Sí, porque, evidentemente. ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa Sí, cuando no conoces situaciones y con esa frase que dicen que el muerto se lo llevó? ¿Cómo es eso? sí, sí.
Sí, mira, antes te quiero decir que hay dos maneras de que se pase esa información y ya voy para eso de que, no, de malas el muerto se lo llevó y ya. Hay dos maneras en que tú te puedes dar cuenta de que se está pasando la información. Una se llama intergeneracional. ¿Qué quiere decir? Que la persona está viva y te pasa la información. Es decir, tu abuela hacía galletas muy ricas o postres o cocinaba muy bueno o escribió un libro, lo que sea, todos en la familia siguen repitiendo lo mismo. O hay alguien que se hace cargo de hacer todas las galletas, todos los postres o todas las comidas de la abuela. ¿Sí? O sea, la abuela desde que estaba viva lo hizo. Hay otra, por ejemplo, un médico que su hijo también estudia medicina y lo que hace el médico es que empieza a entregarle a él sus pacientes, ¿sí? Entonces él lo está haciendo en vida. Entonces en vida es que se está haciendo consciente. Pero hay otro tema que viene con los secretos, que es el transgeneracional. ¿Qué es el transgeneracional? Es como una papa caliente que a ti te entregan y que todos se van pasando de generación en generación. No, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque cada generación, el inconsciente colectivo del clan designa a una persona para que se haga cargo de trabajar el árbol genealógico y de sanarlo. Entonces esa es la papa caliente. Entonces en la generación de tu mamá nadie lo hizo. En la generación de tu abuela nadie lo hizo. Hoy tú, como terapeuta, te estás haciendo cargo. ¿Qué significa? Que tú coges esa papa caliente y empiezas a decir, no es que no es tan caliente. O venga, yo empiezo a averiguar y empiezo a enfriar esa papa caliente. ¿Y qué es esa papa caliente? Es exactamente esos secretos que vienen que no te contaron, ¿sí? Y también cosas que te contaron, pero que tú no tienes conciencia de que las estás repitiendo. ¿Qué son esos secretos? Por ejemplo, alguien que desapareció en una guerra o alguien que se murió y que fue tan doloroso que, que todos olvidaron eso y dice, ¿y qué le pasó al niño? ¿De qué se murió el niño? No, aquí nadie habla de eso, ¿sí? Entonces, o una abuela, decían en esa época, que era como muy alegre, por llamarla así. Entonces, tuvo un hijo o dos hijos con unos hombres diferentes a los de su matrimonio. Entonces, nunca entendieron por qué a esos dos hijos no les tocó herencia, ¿sí? Y toda la vida decían, pero ¿por qué? Porque a mí mi papá no me dio herencia. Resulta que es que ahí hay un secreto que es que no le dieron herencia porque no fue hijo del matrimonio. Entonces, son todos esos secretos que la gente no cuenta y que se empiezan a repetir. Por ejemplo, las mamás sentían mucha vergüenza de decir que habían sido violentadas o que habían sido violadas. Y más si habían sido violadas por sus propios familiares, porque casi todos los procesos de violación son de la propia familia. Correcto. Entonces, ellas no contaban eso. ¿Qué pasa después? Que todas en las generaciones empezamos a repetir lo mismo. Y lo digo porque ese fue mi caso, ¿sí? Entonces, a mi madre le pasó esto, ella no lo contó, yo lo repetí. Entonces, yo lo que sí hice así muy amorosamente fue contarle a mi hija qué me había pasado. Yo no sabía todavía lo del árbol, pero yo sí sabía que si yo de pronto le contaba, le iba a evitar a ella que de pronto le pasara. Cuando tuve conciencia de mi árbol, con mayor razón, yo le conté que había pasado. ¿Para qué? Para que ella se cuide. Porque la gente dice, no, es que se murió, es que mi tía se murió y se llevó el secreto. No, eso no es verdad. O sea, la tía sí se murió, pero el secreto sigue de generación en generación, repitiéndose, hasta que llega alguien y dice, bueno, pero a mí porque siempre me pasa lo mismo. Cuando empieza a indagar es que se da cuenta que más atrás hubo alguien que le sucedió y que esta persona fue tan doloroso que esta persona está en lealtad y está repitiendo esos mismos hechos.
fíjate, Araceli, que a la me tenés en la cabeza revuelta, pero súper interesante. Tengo dos cosas que Sí, te quiero preguntar, dos aspectos. dale, dale. Sí, Eh, en una formación de constelaciones, que es donde yo te digo que me dijeron, ¿verdad?, que hiciera el árbol genealógico, pero ahí sí, quedó, solo lo hice y nada. Sí identifiqué algunas cosas, pero muy, ¿verdad? Muy, este, ¿cómo te digo? muy superficiales. Perdón, esa era la palabra que estaba buscando. Fíjate que nos están escribiendo en inglés, pero yo no hablo inglés. Sí, Hizo una pregunta y ahora, pues la verdad es que no, si alguien habla inglés y me lo traduce, nos hace el favor, porque si nos están ella, escribiendo, hizo una pregunta primero, y también ahorita está poniendo un comentario, pero la verdad es que yo no hablo inglés. Bueno, sí, está hablando de caridad. ajá, Charity es caridad. ya, Sí, ya, ya. Entonces, dos aspectos. En esta formación nos decían, hablaban de los secretos, que lo tocaste ahorita, de los secretos hablaban, ¿verdad?, de situaciones de asesinato, de violencia, de abuso, y cómo podemos estar repitiendo esto. Una situación es cómo lo podemos estar repitiendo, que no lo conocemos porque los secretos no son saludables, y así lo quiero decir, porque entonces sí. perpetuamos, ¿verdad? En nuestras generaciones estas situaciones. No son saludables los secretos, por muy doloroso que sea, sí es importante hablarlo, primero. Y segundo, Sí, cuando viene alguien y empieza a destapar la olla, como digo yo, y habla de estos secretos y habla, muchas veces la familia lo rechaza. Entonces muchas veces hay personas que tienen temor a hablar y se sienten diferentes y se sienten rechazadas en la familia porque son las que vienen como a ser conscientes de esto que está pasando. Y agrego que también nos decían que los niños que vienen con una discapacidad porque vienen cargando también algo no resuelto de tu árbol genealógico. Entonces, quiero esos tres aspectos que me los expliqué. Permíteme, que aquí hay una, dice, buenas tardes, quiero saber de qué manera podemos identificar estas cargas y cómo hacer para sanarlo, cambiarlo. Perfecto. ajá, bueno, entonces vamos de a uno. Sí. Lo primero es que los padres te dicen, es que no te dijimos, no te contamos por el bien de tu hijo, por el bien del niño. Uh-huh. Por el bien del niño no le dice quién se murió, entonces el niño está jugando debajo el ataúd de la persona, pero no le dicen nada, Uh-huh. pero el niño se queda toda la vida con ese pensamiento en la cabeza. Por el bien del niño se fue su tío y nunca volvió. Y no le dijeron que es que el niño, el tío se murió en la guerra, ¿sí? Uh-huh. Por el bien del niño se murió su mamá, pero al niño no le explican que es que su madre se fue. El niño solamente se queda toda la vida esperando que llegue su madre, Claro. ¿sí? Porque porque nos falta, y hay una cosa que es muy importante, es que el niño, aunque no hable, porque está muy pequeño, pues él sí entiende todo y le duele y tiene sus emociones. Entonces es ahí donde nosotros como padres o como abuelos deberíamos de explicarle al niño qué está sucediendo para que no empiece a recoger como todas estas manchas que lo van llenando, por Claro. decir algo como una mancha o como esos dolores que con los que va llegando, que después son los que les impiden tener una vida más libre, ¿sí? Porque tiene miedo de muchas cosas, tiene miedo y es súper absorbente porque es que como su papá se fue y ella nunca lo vio, pero no le contaron que su papá se había ido para el cielo, entonces cualquier hombre que llega, ella no lo quiere soltar. Entonces ahí es Uh-huh. donde se va entendiendo lo que pasó, ¿sí? También cuando la persona está en gestación, su mamá, o sea, cuando está en el proceso de gestación, es la primera escuela de emociones del niño. Uh-huh. Entonces dice, pero es que a mí nunca me pasó eso, pero a su mamá sí, y mientras él Uh-huh. está en el proceso de gestación. Entonces todo eso es lo que nos va llenando a nosotros de unas cargas
que nosotros somos inocentes. Correcto. Nosotros somos inocentes, solo que no las comprendemos. Y porque, claro, los papás dicen, es que por el bien del niño no le contamos esto, y nos volvemos viejos, y por el bien de nosotros no nos dijeron, y después nos toca o averiguarlo, o es más doloroso cuando nos enteramos, ¿cierto? Correcto. Bueno, eso desde el secreto del el bien de los niños. El otro, ¿cuál fue el que cuál fue el otro que me dijiste que me apasioné? Sí, te decía es que en esa formación nos decían que muchas veces vienen Ah, niños con discapacidad porque vienen cargando con situaciones, ¿verdad? De tu árbol, de tu historia familiar. sí, y mira, eso es súper interesante, porque uno de los temas que sucede es, o ellos vienen porque hay un secreto por detrás, o eso sucede muchísimo cuando hay abortos. Cuando hay abortos que son provocados, esas malformaciones y todos esos dolores, es como si quedaran ahí. Y como que ese dolor de ese bebé que no nació y toda esa malformación es como si la tomara el bebé que nació, que ese es un tema que se llama el yacente. O sea, yo llego a reemplazar a alguien y puedo tomar todos esos dolores que él tiene o todas esas rabias. Por eso hay personas que dicen, yo no siento que fuera yo, o es un hombre y se comporta como una mujer, o es una mujer y se comporta como un hombre, o lo que pasó con tu mamá, con Felipa. Puede ser que lo que querían era un niño y nació una niña. Entonces, y puede ser que haya sido una pérdida, que vaya a nacer, el bebé no nació y quedó ese dolor, ¿cierto? Entonces todo eso lo toma el niño y ese es un proceso que hay que hacer de sanación. Ese yacente hay que darle el permiso de que haga su vida, no la de ese ser que no nació. Correcto. ¿Sí? Entonces, por eso se pueden dar las malformaciones también, porque lo que está haciendo es cogiendo el dolor del otro. Cuando no se hace un proceso, y sucede muchísimo, pero igual, pues hay unas terapias donde uno les puede ayudar a sanar. Hay otras donde pues la persona ya nació de esa manera, y también porque son acuerdos de almas. Desde Correcto. cuando tú vienes, ya vienes con unos acuerdos de almas de que vas a sufrir un accidente o vas a nacer de tal manera o de tal otra, y es de esa manera que vienen aquí a esta vida, como a cumplir ese acuerdo de almas con esas personas que están a su alrededor. Bien. Una de las preguntas que nos hacían dice, quiero saber de qué manera podemos identificar estas cargas y cómo hacer para sanarlo, cambiarlo. Ok, sí, pues es muy importante. Lo primero, empezar a conocer la familia. Es muy, muy, muy importante, porque nosotros a veces ni siquiera sabemos cómo se llaman los primos, o si sabemos cómo se llaman los primos, no sabemos sus historias. Eso es lo primero que se tendría que hacer. Todas las fechas que puedan averiguar también, porque ahí van a empezar a ver fechas similares. Hacer la terapia es súper, súper importante, porque ahí empiezas a comprender, a hacer conciencia de temas que estabas viviendo y de transformarlos. O sea, pero lo primero es aprovecha a tu abuela si la tienes, a tu bisabuela, a tus tías, a todo el que tengas. Pregúntales de la historia, pregúntales qué pasó con tu familia, y de ahí empiezas a ver si eso se relaciona con tu vida, y qué de eso que estás tomando de tu familia es tuyo y lo quieres, y qué de eso definitivamente no lo quieres. Eso creo que es fundamental. Sí, creo que eso que acabas de decir, como decís vos, es fundamental porque yo lo veo en la terapia, que dicen, o sea, descubrimos que no es tuyo, no es tuyo, sino que es de una persona, ¿verdad? Antes que de tu abuela, de tu abuelo, de tu papá o de tu tío, qué sé yo, y que realmente te está boicoteando esa vida plena que vos querés tener, pues, y es tan importante identificarlo. Si puedes, Araceli, poner
en los comentarios tus redes para que las personas que nos están viendo y nos vean después también puedan seguirte Es, en tu página. sí, qué linda, sí. Hay algo que es muy importante y que les quiero decir, es que en todas las actuaciones que tenemos en nuestra vida, siempre hay un porqué. Sí, o sea, no es que esto es casualidad, no. Y muchas de las vivencias nuestras ni siquiera no las hemos vivido nosotros en este momento. Son vivencias que tenemos de nuestros antepasados, porque nosotros somos la suma de todo nuestro árbol genealógico. Que si fue bonito, que si no fue bonito, eso fue lo que vivimos, ¿sí? Entonces es muy importante como darse cuenta de eso, mirarse con amor y entender que los ancestros, nuestras familias, vivieron lo que tuvieron que vivir con los medios que tenían. Por eso es que hay que mirar lo bonito sin juzgar y sin juzgarnos. Eso fue lo que vivimos, eso fue lo que recibimos. Ahora, ¿cómo me hago cargo y cómo lo transformo? ¿Sí? Sobre todo eso, cómo lo transformo y permito que mi vida sea diferente, por lo menos más tranquila porque sé de dónde viene lo que me está sucediendo y puede que no lo quiera transformar o si lo quiero transformar, perfecto, y si no, no importa, pero ya sabes de dónde viene. Eso te hace que seas consciente. Sí, sí. Sí, La verdad con eso que estás diciendo, yo siempre digo, el primer paso es la toma de conciencia. Me encanta lo que estás diciendo, de ver con compasión y de manera amorosa esa historia, sin juzgar, sin criticar, porque era lo que tenía que ser y así fue. Y sí, tomarla, ¿verdad? Tomarla desde la compasión y el amor. Y para ir cerrando, Araceli, porque si no el video se nos corta, te sí, quería, sí, sí, te sí. quería decir, ¿qué le dirías a esas personas que dicen, es que yo soy así y yo soy igualita a mi mamá y mi abuela también era así y así somos y punto? Porque mucho se escucha eso. Como quien dice, esto no se puede cambiar, esto es una cuestión de las mujeres de la familia o de los hombres de la familia y yo soy así, mi mamá es así y mi abuela era así y así somos, ¿verdad? Porque es bien fácil no hacernos responsables y, como dicen, echarle el muerto al otro. ¿Qué te parece? Mira, yo le diría amorosamente a todas estas personas, porque creo que todos en algún momento de la vida hemos dicho eso, Ujú. es sencillamente darnos el permiso de hacerlo diferente. Está bien que mi mamá fue así, entonces yo estoy en lealtad a mi mamá, lo estoy repitiendo, mi abuela fue así, estoy repitiendo, está bien, pero yo también puedo decidir a partir de hoy de hacerlo diferente. Y lo primero que yo tengo que hacer es darme permiso. Me doy el permiso de hacerlo distinto. Me doy el permiso de no dejarme afectar por lo que me diga la gente. Me doy el permiso de saber por qué el dinero se me va como se me va. Me doy el permiso de saber por qué no puedo tener hijos. Me doy el permiso de saber por qué las parejas que atraigo son de tal manera. Me doy el permiso de saber por qué estos jefes que atraigo. ¿Sí? Entonces es en el momento en que la persona se da permiso de hacerlo diferente, empezó el cambio. Y hay una cosa que yo siempre le digo a cualquier persona y a mis consultantes hermosos es, cuando tú cambias, el mundo cambia. Sí, Así de simple, sí. no le pidas a nadie que cambie, nadie va a cambiar. Ah, es que se tiene que cambiar, no, el cambio es de uno. Cuando tú cambias, cuando tú miras y sonríes, cuando tú agradeces al otro, ya cambiaste. Y si tú cambias, todo va a cambiar. Eso es Me encanta. lo que le diría. Me encanta porque yo pienso así. Yo siempre, hay varias cosas que yo mucho repito, ¿verdad? Las personas que me escuchan ya saben que yo mucho repito eso, incluso con los pacientes. Yo les digo, bueno, Gandhi decía, ¿quieres cambiar al mundo? Cámbiate a ti mismo. Tenemos que empezar por nosotros. Después de eso, otra cosa que yo repito es que somos una piedrita que cae en un estanque de agua en calma y que empieza a expandir esa onda. Entonces, ¿qué estás expandiendo?
qué querés qué darle a lindo. esa persona que te rodea y al mundo también, porque al final nos expandimos de esa manera. Entonces hay que, Uy, qué bonito. sí, somos esa piedrita y recordar de que caes al estanque y empezás a expandir esa onda. Entonces, me encanta porque coincidimos en esa forma de ver la vida y realmente comienza por nosotros. Yo casualmente hoy publicaba un post que hablaba de soltar la crítica y el juicio, permitir que el otro sea como quiere ser y que yo también tengo derecho a ser como yo quiero ser. Entonces, eh, eh, muy fundamental, ¿verdad? Tanto para nosotros como para el respeto al prójimo, al mundo, pero sí Claro. tenemos que Y, empezar por nosotros. claro, mira que hay un libro que es súper bonito y es muy cortico y yo pues se lo recomiendo a todos y es La Ley del Espejo, porque Ujú. realmente el otro es un espejo y te está mostrando lo que debes trabajar. Entonces, si lees eso o vas a entender muchas cosas si lees ese libro y también vas a cuidar al otro. Cuando estás juzgando, cuando estás señalando al otro, realmente te estás señalando tú. Entonces, qué bonito Exactamente. es que lo mires sin juzgar. Sencillamente es él y vive una historia que es diferente a la mía. Desde esa diferencia creo que podemos construir mucho más. Claro, excelente. Muchísimas gracias, Araceli. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un live poderosísimo, con mucha información valiosa. Creo que las personas que participaron y que lo van a ver, lo van a disfrutar muchísimo también. Te agradezco mucho el haber aceptado la invitación. Y bueno, solamente queda darle las gracias por acompañarnos, recordarles que seguimos los martes y los jueves a la 1 de la tarde, hora Centroamérica, y que también pueden seguir a Araceli para hacerle más consultas. También tenemos la repetición en nuestro canal de YouTube, en el Intri que está en la página de Instagram de ahorita, en mi página. También pueden unirse a un grupo de WhatsApp donde estamos haciendo una comunidad, donde nosotros compartimos este tipo de temas y compartimos también libros y también compartimos, ¿verdad? Este tipo de temas para irnos formando de manera de crecimiento de manera personal. Así que muchísimas gracias, Araceli. Un gran abrazo hasta Colombia y nos Tan linda. seguimos viendo. Beso para todos. Marisol, Sí, un abrazo, gracias, muchas gracias, gracias a ti y a tu comunidad hermosa. Gracias gracias, por escucharme y por el tiempo. Un abrazo para todos. gracias. Nos Chao, vemos. gracias. Bueno, chao.